Muy bien, buenos días y bendiciones a todos los hermanos y hermanas que estamos aquí reunidos. Que el Señor pues nos bendiga en esta hora y que seamos pues edificados en este devocional. He querido compartir con ustedes un tema un tanto de actualidad, recordando lo que en otras ocasiones ya hemos hablado y estudiado, y es sobre la necesidad de velar sobre el Medio Oriente. Todos sabemos lo que está ocurriendo, cómo los eventos están ocurriendo ahora mismo en el Medio Oriente, donde está aumentando este conflicto entre Israel, entre Palestina, Hezbolá, ahora Irán, Yemen y otras naciones del mundo musulmán. Todas las naciones del mundo están también colocando su mirada allí. Estados Unidos, Rusia, Turquía, Europa, China. Este conflicto tiene todas las características para convertirse en una guerra mundial, involucrar a todas las naciones del mundo. Y cuando vemos estas cosas, nosotros, los creyentes en la palabra, debemos saber que Dios nos ha advertido de estas cosas y nos ha dicho de antemano que estas cosas iban a pasar y lo que deberíamos hacer en este contexto, ¿no? Y básicamente hay dos profecías que abordan el tema del Medio Oriente. Una es Daniel capítulo 11 y otra es Apocalipsis capítulo 16. Hoy solo quiero brevemente reflexionar sobre lo que ya dice Apocalipsis 16, que hemos estudiado en otras ocasiones. En Apocalipsis capítulo 16, si me acompañan en sus escrituras, a partir del versículo 12 se nos habla de este conflicto, de estos lugares, ¿no? Dice el versículo 12, hablando de las 7 plagas del tiempo final, las 7 plagas postreras. En el versículo 12 se nos dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Entonces aquí nos está hablando de la sexta plaga, el sexto castigo de Dios al mundo que persistió en rechazar su sello, su verdad y su sello, y escogió en su lugar el vino de Babilonia y la marca de la bestia. Y uno de estos castigos dice aquí que es que el Señor va a permitir que el gran río Éufrates se seque, definitivamente alcance a secarse. Se seca en la sexta plaga. Es decir, ya después que ha concluido la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Pero, ¿qué es el gran río Éufrates? Bueno, cuando nosotros vamos a un mapa y vemos el río Éufrates, es un río que queda justamente en el Medio Oriente. Que si nosotros los contamos con la geografía bíblica, comenzaba pues, allí estaba en Asia, comienza en lo que es Asia Menor, lo que sería el norte de Israel, comienza en las montañas de Ararat y atraviesa todo el norte de Israel, este río Éufrates, y finaliza en el Golfo Pérsico. En el tiempo pasado, en los tiempos bíblicos, este era el lugar donde estaba ubicada el imperio de Babilonia, donde se ubicó también la Torre de Babel. Y como ya hemos dicho, queda al norte de Israel. En este contexto profético se nos menciona que el gran río Éufrates representa a una nación, ¿sí? Las aguas representan naciones. ¿Pero qué nación? La nación o naciones que estén allí dominando el norte de Israel. Y ya para el tiempo moderno, del siglo XIX para acá, la nación que gobernaba este gran río Éufrates era el imperio turco otomano. Y lo que nos apunta aquí es que ese imperio iba a irse secando hasta que finalmente en la sexta plaga se seca. Y eso consiste ¿en qué? En un castigo. Ahora, el versículo 13 de Apocalipsis 16 hace una mirada hacia atrás para explicarnos cómo llegamos a este punto. O sea, no es que en el versículo 13, cuando dice vi salir de la boca del dragón
Cuando dice que vio salir, no es que en este momento comienzan a salir, porque dice el versículo que sale de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Está hablando de los 3 espíritus inmundos, son espíritus de demonio, dice el versículo 14. Son demonios que comienzan a hacer señales. Está hablando del espiritismo moderno, el espiritismo del último tiempo. Pero no es que el espiritismo comienza a obrar ya para el final de la 6ª plaga. No. Es que, como dijimos, la Biblia está aquí en el versículo 13 hasta el versículo 15, está haciendo un salto hacia atrás en el tiempo para explicarnos cómo llegamos a este punto de que se secó el río Éufrates, de que se secó el imperio turco otomano. ¿Cómo llegamos hasta acá? Entonces, claro, ya salta hacia atrás y nos explica que este secamiento es resultado de la obra de los 3 espíritus inmundos. O mejor dicho, que este secamiento es obra de parte del ángel de Dios, pero que Dios, que era un propósito del diablo, y que Dios se lo había impedido hasta este momento. O sea, que en este momento de la 6ª plaga, Dios permite que se cumpla el propósito del diablo en este lugar, en el norte de Israel, en el norte de las tierras de Israel. ¿Y qué es cómo se llega a este lugar? Bueno, ahí comienza a hablarnos los 3 espíritus inmundos. Son 3 espíritus de demonio que salen de la boca, de lo más interior de estos poderes. La bestia, el dragón, sabemos que es el diablo, pero que se refiere a los países o naciones cuya religión es actualmente el paganismo. Como lo era antes, el dragón era Roma, el imperio romano, y la religión el paganismo. La boca de la bestia es el poder papal, y el falso profeta representa al protestantismo apóstata de los Estados Unidos. Entonces aquí está hablando básicamente de las 3 regiones del mundo, Estados Unidos, Europa, y está hablando de todos los países del Oriente, donde está el paganismo, porque América es parte católica, parte protestante, Europa es toda católica, y el resto de los países está dividido entre el Islam y el paganismo. Entonces, aquí el Islam es el gran río Éufrates, porque el Éufrates era el imperio turco otomano cuya religión es el Islam. Entonces el dragón viene a ser todos los países que no son ni del Islam, ni del catolicismo, ni del protestantismo, sino el paganismo. El punto es que los 3 espíritus inmundos, los demonios, salen a hacer esa obra de espiritismo. Y dice que hacen señales, o sea, hacen milagros, falsos milagros, prodigios mentirosos, como dice la Escritura en otra parte. Salen a engañar. ¿A quién salen a engañar? Dice allí el versículo 14, a los reyes de la tierra y de todo el mundo. O sea, su labor es engañar a los líderes del mundo, los líderes políticos del mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes de las naciones. Ese es su principal propósito de los 3 espíritus inmundos, o sea, del falso profeta o del espíritu que sale del falso profeta, del espíritu inmundo que sale del catolicismo, del espíritu inmundo que sale del paganismo y del espíritu inmundo que está gobernando el protestantismo apóstata. Van por todo el mundo engañando a los reyes de la tierra, a los gobernantes de las naciones. ¿Y a qué? Ahí lo dice, para congregarlos, reunirlos y congregarlos para hacer una batalla. Una batalla. ¿Una batalla contra quién? Contra Dios. La batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces vemos aquí claramente que el diablo, dividiendo el mundo en 3 partes, a través de sus demonios, está influyendo para que se unan a él. Se unan a él en su batalla contra Dios. En su batalla contra el Dios verdadero, en su batalla contra la ley, en su batalla contra el sábado, en su batalla contra todo lo que representa la verdad de Dios, del Dios Todopoderoso. Establecer pues su reino
en la tierra. Ese es el propósito del demonio, mantener su reino. Entonces, ¿qué nos dice aquí pues esto? Bueno, que desde 1848, que es cuando comienza el espiritismo moderno, que es cuando sale esos espíritus de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, esa ha sido la labor. ¿La labor de qué? De, por un lado, secar al gran río Éufrates. Secar a un río es que el agua se desaparezca. Y si el agua son las muchedumbres y las naciones que están allí en esas muchedumbres, si representa al imperio turco otomano y al Islam, el objetivo del diablo es que el Islam se fragmente, desaparezca del Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque el Islam es, digamos, lo que impide que todas las naciones vayan a ubicarse en ese lugar. Los reyes de la tierra y de todo el mundo vayan a ese lugar. Es lo que está diciendo, que cuando se seca el Éufrates finalmente, ¿qué logra? Su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Congregarlos. ¿Y congregarlos dónde? Es algo, no solamente una unión filosófica o política, sino también geográfica, porque el versículo 16 dice que en la sexta plaga logró el demonio, o los demonios lograron su objetivo. Los congregó en un lugar, en un solo lugar. ¿En qué lugar? En un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces fíjense que sí, su objetivo no solamente es congregarlos o reunirlos detrás de su filosofía, detrás de sus señales, detrás de sus demonios, sino llevarlos a un mismo lugar, a hacer una batalla contra Dios. O sea, la batalla contra Dios que comenzó, pues ya sabemos, como dice Apocalipsis 12, ¿no? En el cielo luchaban el dragón y sus ángeles contra Miguel y sus ángeles, pero fueron lanzados a la tierra. El desenlace final de esa batalla se va a librar aquí en la tierra, y específicamente en Israel, porque el versículo lo está diciendo, en un lugar donde se habla hebreo, en un lugar donde el nombre de los pueblos, de las ciudades, están en hebreo. Y específicamente el nombre de esa ciudad en hebreo es Armagedón. ¿Y por qué es el énfasis? Porque Armagedón es una palabra hebrea. Y Armagedón está ubicado allí en el norte también de Israel, pero dentro de los límites de Israel hacia el norte. Es la montaña de Megiddo al lado del valle de Jezreel. Es lo que dice aquí la profecía. ¿Y qué está diciendo? Bueno, que allí van a ser reunidas todas las naciones. Todas las naciones. Las naciones del falso profeta, que sería Estados Unidos. La nación de la bestia, que sería toda la Unión Europea. Y las naciones del Oriente, que de hecho es lo que dice el versículo 12, ¿no? El versículo 12, también ahí vemos que se identifica el dragón como el Oriente, porque justamente dice que cuando se seca el Éufrates, cuando el imperio o las naciones que antes fueron del imperio turco otomano, las naciones árabes, se sequen, entonces ¿quiénes pueden ir? Dice los reyes del Oriente. O sea, eso prepara el camino para los reyes del Oriente. Los reyes del Oriente se refiere, si tomamos como, aquí está haciendo referencia, y en toda la Biblia, a Israel como centro, como punto central. Y el norte es lo que está al norte de Israel, el sur al sur de Israel, el oriente de Israel, y el occidente de Israel. Entonces, el oriente, los reyes del Oriente representan ¿a quién? Lo que está al oriente de Israel, que sería Persia, en su momento, hoy día es Irán, Persia es Irán, y más allá de Irán, lo que sigue hacia allá, hacia el oriente, también tenemos a China y todos esos países asiáticos. Hacia el occidente, ¿a quién encontramos? Encontramos a Europa, que sería la bestia, y más hacia el occidente encontramos al falso profeta, que sería Estados Unidos. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, que las profecías nos están diciendo que todos esos reyes del oriente, del sur, del norte y del occidente van a ser reunidos allí, para hacer esa batalla final. Allí se va a librar la batalla final. ¿Contra quién? Contra el Dios Todopoderoso.
Allí es lo que nos dice la Escritura. ¿Y qué es lo que estamos nosotros viendo entonces ahora mismo? Estamos viendo justamente los preparativos para el Armagedón. Estamos viendo cómo el Éufrates se sigue secando. Todas estas naciones de Éufrates, que sería del Islam, árabes e Islam, naciones árabes de religión del Islam o de religión musulmana, se están secando, se están perdiendo poder, están perdiendo fuerza. Estados Unidos, a través pues, de apoyando a Israel, están acabando con todo esto y a su vez están unificando, porque no hay nada mejor para unificar a hermanos que están molestos. Imagínenselo como una familia. Todas las naciones musulmanas que están allí, que antes fueron un imperio monolítico, el imperio turco-otomano, ahora están fragmentadas. Pero no hay nada más para volverlas a unir que un enemigo común. Qué sé yo, por ejemplo, eso lo vemos hasta en la vida cotidiana. Si hay hermanos que están molestos entre sí, pero su madre está enferma o está muriendo, eso hace que se reúnan. Y si están molestos, se perdonan, o por lo menos durante el momento de la emergencia se unen para afrontar ese problema. Entonces, eso que estamos viendo ahora mismo, ese conflicto, va a provocar que se unifiquen, a lo menos para tratar de exterminar a ese enemigo común que tienen, que es Israel. Aunque el Israel de la carne, obviamente, pero son enemigos. Y eso, bueno, ahí es cuando quizás lo explica mejor esa parte de la profecía, Daniel capítulo 11. Pero el punto es que nosotros estamos siendo testigos de esto, hermano, de el secamiento de los países musulmanes, la pérdida de territorio, la pérdida de poder. Se está secando el río Éufrates. Estamos viendo aceleradamente o paulatinamente el secamiento que finalmente se va a concretar en la sexta plaga, obviamente. Pero, ¿qué nos dice? Que estamos acercándonos. ¿Y qué nos dice? Que el objetivo del diablo a través de sus demonios es llevar a todas las naciones a una guerra final, allí, contra el Dios Todopoderoso. Pero ustedes saben que la guerra contra Dios implica la guerra contra todo lo que es parte de Dios. Jesús mismo dijo, cuando hablaba de cuando te vimos desnudo, cuando te vimos preso y a todas estas cosas, él le dijo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. O sea, que él se identifica con lo que le hacen a su pueblo, tanto bueno como malo. En este caso, la batalla contra Dios implica también la batalla contra el pueblo de Dios. Y no nos confundamos, no se refiere al Israel de la carne. El pueblo de Dios se refiere al Israel de la fe. Se refiere al pueblo que cree en Cristo. Pero no al falso profeta, ni a la bestia, sino al pueblo remanente. Al que cree en Cristo, al pueblo remanente. Vamos a ser también objeto de esa batalla, de esa ira, de esa guerra. Y ya lo estamos viendo. Ya inclusive estamos viendo, porque la batalla se nivela no solamente a nivel espiritual, no solamente a nivel literal, como en este caso lo estamos viendo, sino también la batalla de las ideas, la batalla de las leyes de los países, la batalla de la persecución social, del escarnio social. Todo eso es parte de esa batalla que el diablo está librando contra Dios y contra el pueblo de Dios. Entonces, nosotros estamos justamente en ese contexto, estamos viendo, o sea, cuando mi objetivo es que nosotros podamos entender que eso que está ocurriendo no son cosas al azar, sino que es parte de esta profecía de Apocalipsis 16 y también parte de la profecía de Daniel 11, donde vamos viendo el secamiento del río Éufrates. Y
cómo todas las naciones se están involucrando en ese conflicto, en ese lugar, como lo dice la profecía. Como Jesús lo dijo a través del apóstol Juan en Apocalipsis hace 2000 años atrás. Y también el objetivo de Dios al entender esta profecía es el que está pues en el versículo 15, que ese es el llamado. Dice allí, yo vengo como ladrón. O sea, en medio de esta profecía, y antes que logre congregarse, el Señor Jesús deja este mensaje: he aquí yo vengo como ladrón. O sea, como ladrón. ¿Qué significa como ladrón? Bueno, que la gente no espera un ladrón. Jesús usó esta misma figura en Mateo 24. Si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa, o sea, estaría pendiente allí. Pero nosotros no sabemos justamente la hora, que es lo que dice Mateo 24, justamente repetitivamente lo dice, no sabemos el día ni la hora. Pero sabemos que el ladrón viene. O sea, en este caso Jesús dice que él viene como ladrón, o sea, Jesús viene a ser como ese ladrón. Entonces Jesús dice, yo vengo, pero vengo sin avisar fecha y hora. Y para el mundo en general, como si fuese un ladrón inesperado. ¿Por qué? Porque la gente no estudia las profecías. Justamente aquí es donde está el mensaje, pues, el llamado. Bienaventurado el que vela. O sea, en el contexto dice, yo vengo como ladrón, pero hay una bienaventuranza para el que vela. ¿Qué es una bienaventuranza? Una bendición. ¿Y quién es el que vela? Bueno, el que vela, en este contexto, hermanos, el versículo lo podemos aplicar a muchas cosas, pero el sentido del contexto es el que vela sobre lo que está ocurriendo en torno al gran río Éufrates, el que vela sobre el oriente, el que vela sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, el que está vigilando. Velando es vigilando, viendo e interpretando y entendiendo. Entonces, pero no solamente, o sea, la bienaventuranza se consta de dos partes. Primero, en velar. Y segundo, en guardar sus vestiduras. O sea, bienaventurado el que vela y a la par va guardando sus vestiduras. O sea, se va preparando, se va vistiendo, como debe vestirse en consonancia con lo que viene. Entonces, esa es la bienaventuranza. Esta bienaventuranza está conectada, como es parte de Apocalipsis, a la misma bienaventuranza con la que abre Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, cuando dice, bienaventurado los que oyen la palabra de la profecía, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No sabemos cuánto, porque no se nos ha dado el día ni la hora, pero está cerca. Para nosotros, esa cercanía, la certeza que tenemos es que es en esta generación. O sea, nosotros seremos testigos de todas estas cosas. Con más razón, tenemos que velar y guardar nuestras vestiduras. ¿Y qué es guardar qué es velar? Ya lo dijimos. Velar es atender. O sea, como lo dice Apocalipsis 1.3, es leer, oír lo que dicen las profecías y guardar las cosas en ella escritas. Ese es el velar. Velar en este contexto de esta profecía de Apocalipsis 16, velar, vigilar, poner la mirada sobre lo que está ocurriendo en el río Éufrates, en el Medio Oriente. Miren, el mundo adventista en general, la mayoría del mundo adventista no entiende esta profecía. No entiende lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, ni siquiera piensa que tiene que ver con las profecías. Justamente parte de la obra de la apostasía omega ha sido esa. Ha sido que la gente, ha sido reinterpretar las profecías diferente a lo que Dios les mostró a los pioneros. Y con eso el diablo que ha logrado que la gente no tenga su mirada velando sobre esta profecía. Y a su vez, o como consecuencia, no están guardando sus vestiduras. ¿Por qué? Porque guardar su vestidura, ¿qué significa? Es el carácter. Aquí la vestidura es el carácter. Guardar sus vestiduras es
trabajar sobre tu carácter. ¿Cómo está tu carácter? ¿Asemejándose al de Cristo o no? Porque eso, las vestiduras se nos dan gratuitamente por la fe. Esa es la justificación por la fe cuando se nos otorgan las vestiduras de Cristo. Pero fíjense que aquí no está hablando de otorgar las vestiduras, porque aquí se presupone que ya tenemos las vestiduras. Aquí está hablando de guardarlas, de cuidarlas, para que no ande desnudo. O sea, es una referencia. Fíjense que si usted busca en Apocalipsis la palabra desnudo, no la va a encontrar en otro contexto, sino en el contexto de la iglesia de la Odisea. Entonces quiere decir que esta es una conexión que está haciendo el Señor para los que estudian la profecía con la iglesia de la Odisea, dando a entender que especialmente este mensaje va para la iglesia de la Odisea, para el cristiano adventista del último tiempo. Necesitas velar sobre lo que pasa allí, según lo dicen las profecías de Apocalipsis, y guardar tus vestiduras. Asegurarte de que tienes las vestiduras de Cristo, el carácter de Cristo, que te ha sido imputado. Y asegurarte de que te estás asemejando a Cristo cada día. Es decir, que estás recibiendo la impartición del carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que no andes desnudo y al final vean tu vergüenza. ¿Por qué? Porque el carácter no se puede ocultar. Podemos aparentar. Si nos vestimos bien y todos los sábados estamos fieles allí, podemos aparentar. Pero el carácter no se puede aparentar. El carácter sale tarde o temprano. ¿Cómo sale el carácter? Con las pruebas. Con las pruebas. Las pruebas cotidianas, y al final esta prueba también será la prueba final. Porque la batalla contra el Dios Todopoderoso va contra su pueblo. Y se están haciendo leyes ya en los países, en diversos países, contrarias al propósito del Creador. Y esas leyes irán aumentando y la presión irá aumentando hasta que nos obligarán a recibir ¿qué? Bueno, la marca de la bestia. Y en todas estas cosas se va mostrando el carácter que tenemos. Entonces por eso es el énfasis, bienaventurado el que vela y a su vez guarda sus vestiduras. Es importante que nosotros pongamos en obra esa vestimenta de Cristo, la justicia de Cristo. Es decir, el carácter de Cristo se vaya reproduciendo entre nosotros, entre cada uno. Cada uno tiene que evaluarse y saber si está asemejándose a Cristo o a quién se está asemejando. E ir arrancando de nuestro carácter toda semilla mala, toda raíz de amargura, o toda raíz de herejía, o toda raíz de cizaña de nuestro carácter. ¿Y qué es? Todo lo que no sea semejante a Cristo. Porque ese es el objetivo. Para eso es que Jesús nos prestó sus vestiduras. Cuando Jesús nos da sus vestidos en la justicia imputada, que nos perdona y que nos justifica por la fe, es el objetivo de que esa vestidura sea parte de nuestro carácter. O sea, de que nosotros nos transformemos a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y para eso es el tiempo que tenemos de gracia. Entonces, por eso es que el Señor dice aquí, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. O sea, estudiar la profecía, entender lo que está pasando y asemejarnos cada día a Cristo. Estos eventos están ya cumpliéndose. No sabemos, nosotros no sabemos si al final esto puede ser el desenlace final. No lo sabemos. Puede que sí. O sea, sabemos que esto va en la línea profética. Pero puede ser que sea el desenlace final. Puede ser que ahora finalmente se terminen de dar todos los eventos. Puede ser que los ángeles retengan los 4 vientos. Pero tenemos que estar velando constantemente y guardando nuestras vestiduras. Así que bueno, que el Señor nos bendiga y que tengamos eso claro. Y que aprovechemos todos los días de velar y guardar nuestras vestiduras que se asemejen a Cristo, que nuestro carácter se asemeje al de Cristo. Ya no hablamos solamente de la doctrina, de tener la verdad, sino
que esa verdad se haya hecho parte de nuestra vida y de nuestro carácter. Así que bueno, que Dios les bendiga y que tengamos un feliz día, un feliz comienzo de día y de actividades. Amén, amén. 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 Sí, muchas gracias, pastor.